Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que están conectándose y, bueno, también abierto a que si en algún momento alguien quiere preguntar algo directamente, lo puede hacer a través del chat o a través de las formas que hay de preguntar, y si no, al final estoy dispuesto a responder todas las preguntas. Esto que se tituló COVID-19, ¿qué hemos aprendido los últimos meses? En realidad inicialmente decía que hemos aprendido los últimos meses en Chile. Yo lo saqué en Chile porque la parte más importante, que es la responsabilidad individual y colectiva para evitar que esto se nos desborde, parece que aprendimos poco. Y nos vamos a centrar más en lo que hemos aprendido desde el punto de vista clínico y técnico para enfrentar a los pacientes. Primero, yo hago habitualmente mi declaración de conflicto de intereses. Yo trabajo en el Hospital La Higuera, en la Universidad de Concepción, tengo un cargo de consejero nacional del Colegio Médico, y en relación con la industria farmacéutica, he participado en trabajo fase 3, fundamentalmente de antibióticos. He sido speaker de la industria para MSD, para Pfizer, para Saval y para Roche, y pertenezco a la Sociedad Americana de Microbiología, a la Sociedad de Cuidados Críticos, a la SOCHIMI y a la SOCHIM. Y supongo que pertenezco todavía porque como no hemos pagado las cuotas, estamos al debe. Bueno, yo ya había hecho una presentación y aquí voy a tocar algunos aspectos generales para poder entrar en materia de lo que hemos aprendido, y contarles, bueno, que los coronavirus, ustedes saben, son 7 las principales especies que están afectando al ser humano. De estas 4, nosotros conocíamos ya desde los años 60 algunas, que lo que causaban era un cuadro de resfrío común, infección leve del tracto respiratorio, y el año 2003 se describió el primer SARS, que se llamaba síndrome agudo de respiratorio, y que apareció en Asia, que tenía una mortalidad del 10%, y este fue un nuevo coronavirus que se denominó así SARS-CoV-2, ¿ya? Después, una década después, tuvimos otro brote con uno que se llamaba MERS, que se llama Middle East Respiratory Syndrome, porque se produjo fundamentalmente en la península arábica, y este era mucho más complicado porque tenía una mortalidad de 37%. ¿Qué aprendimos de el SARS-1? De que este virus se logró controlar con medidas de aislamiento y desapareció. Al no haber huésped susceptible, desapareció, y en este momento no tenemos reportes. Y en el caso de MERS tenemos reportes muy esporádicos. Sin embargo, aquí se había desarrollado mucha de la información que nosotros contamos actualmente para poder enfrentar esta nueva pandemia. Y posteriormente, a fines del 2019, aparece este SARS-CoV-2, que es el que nos produce la enfermedad del COVID. COVID es la enfermedad, SARS es el virus, ¿sí? Y hace fundamentalmente infecciones respiratorias, la mayoría de ellos, pero hay 3 que son más complicados porque afectan la parte pulmonar y sistémica. Ahora, COVID-19 es la enfermedad que viene de coronavirus disease 19 y que es causada por un beta coronavirus, que es el SARS-CoV-2, y que tiene una identidad del 79% con respecto al SARS-CoV-1. Sin embargo, a nosotros nos ha llamado mucho la atención por qué se comporta tan transmisible este SARS-CoV-2, a diferencia del SARS-CoV-1, en que se tomaron medidas muy similares. Ahora, los dos utilizan el mismo receptor de angiotensina para la entrada celular. La microscopía electrónica son esferas pleomórficas con estas famosas espigas, que vamos a ver ya con un poco más de detalle. Y actualmente se cree que este sería una zoonosis, vendría del murciélago, y no sabemos si directamente el murciélago tuvo una adaptación al ser humano o hubo un huésped intermediario, con lo cual se traspasó. Y además conocemos el orden de los componentes del genoma. Tenemos el gen de la replicasa, que nosotros denominamos ORF, el spike, que está como espícula, que denominamos S, y que esto es muy importante porque nosotros lo estamos investigando por el tema de lo que es la vacuna, ¿ya? El gen de la envoltura, el gen de la membrana, el gen de la nucleocápsida. La nucleocápsida también tiene importancia porque la mayoría de los ensayos de PCR para diagnóstico están enfocados en esta área del virus. Por lo tanto, ya tenemos un avance. Y esta es la forma en la cual, a través de este spike, de esta proteína, se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina, que se adapta. Después viene el acercamiento de este TMPPRS2
que es como que se inserta la llave y aquí gira para poder entrar el virus y empieza la multiplicación al interior de la célula. Este virus que entra, ¿cierto? Lo hace por la vía respiratoria, por la vía respiratoria superior, y esto es importante tenerlo en cuenta porque ese es el foco tanto de salida como de entrada. Y esto les cuento porque algunas de las cosas que aprendimos es que estos famosos túneles sanitarios que quisieron hacer a la entrada de recintos hospitalarios, centros comerciales, tiendas y todo, tenían poco que hacer porque este virus no se transmitía a través ni de la ropa ni del contacto, sino que a través de la vía respiratoria. Por lo tanto, si no afectaba eso, poco servían y ustedes vieron que salieron prácticamente en retirada al poco tiempo. Ahora, estos virus se unen a este receptor de enzima convertidora de angiotensina, entra a la célula, se multiplica y ahí empiezan a producir lesión celular. Suponemos que también producen daño en terminales nerviosas, de hecho la anosmia, ¿cierto? La pérdida del olfato, que es común en las infecciones respiratorias tener alguna afectación del olfato. De hecho, alguien dice, mira, no huelo mucho porque estoy resfriado, pero aquí es muy marcado. Y también hay pérdida del gusto. Y nosotros además hemos tenido casos con otras lesiones como lesiones del hipogloso, por ejemplo, con dificultades para el movimiento de la lengua, etc. Y por lo tanto nosotros tenemos la primoinfección, porque este virus no teníamos conocimiento antes, que en la mayoría de los casos da una clínica leve, pero que después viene una respuesta inmunitaria, y ahí viene la gran capacidad o de multiplicación del virus o de contagiosidad, como vamos a ver un poco más en detalle. Que lo que ocurre es que una vez que pasa el tracto respiratorio superior, llega al pulmón, ahí también hay receptores para el virus, y empieza como una segunda fase, en la cual ya hay una lesión en la pared alveolar, ¿cierto? Y hemos rescatado virus vivos en el alvéolo, lo cual produce una reacción inflamatoria con activación de la inmunidad, activación de macrófagos, citoquina, fagocitosis y citotoxicidad, y esto incluso a veces puede adquirir características de ser una gran respuesta inflamatoria, lo que se ha llamado el estallido de citoquina, y ya vienen alteraciones vasculares, trombosis, alteraciones de la perfusión, que nos van a provocar, por un lado, alveolitis, edema y neumonitis. Y esto lo podemos además ver en las imágenes de escáner, en que dependiendo del lugar donde se está afectando, lo que vamos a ver son nódulos centroloburillares, árbol en brote o en yema, engrosamiento de la parte septal, condensación alveolar, vidrio esmerilado, que es como una de las lesiones más características, perfusión en mosaico y enfermedad mixta de cada uno de estos. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? Y esto ya lo habíamos visto la primera vez, pero como recordatorio, mostrarles que primero hay una actividad viral muy importante. Esta actividad viral desencadena una respuesta inmune. Esta respuesta inmune empieza a aparecer ya en la segunda fase, que es cuando el virus empieza a llegar al pulmón, y a veces queda hasta ahí, y el paciente se recupera. Sin embargo, en algunos pacientes esta respuesta inflamatoria adquiere características muy importantes, y ustedes pueden ver que esto es lo que nos lleva a los cuadros, sobre todo en gente joven, de distrés, de shock, de falla cardiorrespiratoria, y por lo tanto tenemos una tercera fase, que es la fase hiperinflamatoria final, y por lo tanto esto es muy importante para enfocarlo desde el punto de vista del manejo. En esta etapa lo que nosotros tratamos de usar son antivirales o actividades sobre el virus mismo, y en esta otra etapa lo que tratamos es de bloquear la respuesta inflamatoria, como vamos a ver en detalle más adelante. ¿Qué cosas hemos ido aprendiendo? Es que este virus tiene un periodo de incubación, que en general alrededor de entre 5 y 7 días hay un periodo de incubación en lo cual el paciente está libre de síntomas, y los síntomas se instalan alrededor del quinto o séptimo día y aparece fiebre, tos, fatiga, mialgia y en un porcentaje no menor diarrea. Eh, Esto progresa y en la segunda semana es cuando empieza a aparecer la disnea, que aparece en el 40% de los sintomáticos, y en el 5% llegan a estar gravemente enfermos, críticamente enfermos, y de estos hay un porcentaje importante que van a requerir atención en unidades de cuidados intensivos y necesidad de ventilador mecánico. Nosotros hemos utilizado una etapa intermedia, que son estas cánulas de alto flujo, eh, que es una forma de tratar de que el paciente no entre en ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica es una medida de salvataje, pero tiene riesgo porque no es una cosa que esté exento de riesgo. Ahora, ¿cómo se nos presenta el COVID? Ahora tenemos más información. Esto está publicado en Allergy,
y que nos muestra que el COVID es una enfermedad muy multifacética. De hecho, este artículo se llamaba Las 11 caras del coronavirus. En muchos pacientes se presenta de forma asintomática, es decir, no tiene síntomas, y son los típicos casos que son contactos, que se estudian y que se buscan porque son pacientes que potencialmente pueden infectar a otros no teniendo manifestaciones clínicas. También puede presentarse como una neumonía leve, puede presentarse como un paciente que desarrolló anticuerpos y la PCR nunca se positivizó, puede presentarse como un paciente con PCR positivo después de recuperado, que fue un paciente que nunca tuvo manifestaciones categóricas, nunca se pudo aislar el virus, neumonía leve con síntomas leves, una neumonía complicada con una infección bacteriana secundaria. Pueden pacientes presentarse solo con diarrea o con diarrea asociada a síntomas respiratorios, neumonía en pacientes con daño pulmonar o EPOC preexistente, neumonía con urticaria, neumonía con dermatitis atópica, y esto es muy importante porque las manifestaciones cutáneas de este virus son descritas con mayor frecuencia. De hecho ya han aparecido varios álbumes mostrando una serie de manifestaciones muy características, de las cuales, por ejemplo, una que es del eritema pérneo, los famosos sabañones, están descritas como frecuentes en este tipo de pacientes y lesiones urticariales, y también como una neumonía con una rinitis alérgica. Por tanto, la forma de presentación es muy importante. ¿Qué se sabe de la forma sintomática? En realidad, el reporte más importante o como más estudiado es el reporte que hubo de los pacientes que estuvieron en un barco, el Princess, que estuvo en Japón, en los cuales ellos pudieron seguir pacientes que los pillaron o en etapa presintomática y que después hicieron síntomas, y algunos que estuvieron todo el tiempo sintomáticos y que desarrollaron anticuerpos o PCR sin presentar ningún virus, y como eran un grupo cerrado se pudo seguir, y son un porcentaje que es bien importante. Incluso muchos de ellos tenían factores de riesgo y afortunadamente no tuvieron desenlaces más graves. Pero claramente los pacientes de más edad, con más factores de riesgo, son los que tienen mayor probabilidad de tener cosas complicadas. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Primero, desde el punto de vista diagnóstico, les quiero dar algunos tips que son importantes. En febrero del 2020 empezaron a aparecer unos artículos, ¿ya?, que decían que la sensibilidad del TAC era mayor que la PCR. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de pacientes que llegaban se les hacía escáner, porque la radiografía en muchos casos era normal, y se hacía directamente escáner, y se vio que los pacientes que consultaban teniendo síntomas, el 98% tenía una imagen patológica pulmonar muy sugerente, versus el 71% de los pacientes que hacían PCR positiva, ¿ya? Ahora, aparecieron estas descripciones de imágenes, estos son del Radiology, ¿ya? Imágenes típicas como estos que son el típico vidrio esmerilado, algunas imágenes, ¿cierto?, con compromiso septal, y empezaron a aparecer todas estas elucubraciones de cuán importante o realmente será la forma en que nos debemos aproximar, porque aparecía como muy promisorio la forma de hacer. Después apareció este otro artículo, que ya era con 1000 pacientes, y qué resultados nos mostró cuando pudieron analizar, ¿cierto?, estos pacientes. 580 pacientes tenían una PCR positiva y tenían escáner positivo. O sea, más de la mitad tenían las dos cosas y por lo tanto bastante bueno, podían correlacionar. Pero empezaron a aparecer algunas sorpresas. 308 pacientes tenían PCR negativa y escáner positivo. Y son pacientes que después se ocupan de comprobar qué eran. Y al revés, teníamos 21 pacientes que tenían un escáner negativo, perdón, tenían una PCR positiva y escáner negativo. O sea, el escáner aparecía como muy promisorio, y había 105 pacientes que nunca tuvieron ni PCR ni escáner, sino que la serología después se lo convirtieron y se pudo demostrar que tenían infección. Entonces, ¿qué es lo que empezó a mostrarse? ¿Cuál es la sensibilidad combinada? 94% para TAC, 89% para PCR. Pero ¿cuál era el problema del escáner? Era que la especificidad combinada del TAC fue 37%, porque ¿cuál es el punto? La sensibilidad es bastante buena para el escáner, pero la especificidad es el talón de Aquiles del escáner. ¿Por qué? Porque una neumonía por Pneumocystis carini, una reacción de tipo inflamatoria alérgica, muchas manifestaciones a veces de causas no infecciosas
pueden dar imagen en vidrio esmerilado, compromiso septal, árbol en brote, son imágenes muy inespecíficas. Por lo tanto, cuando yo tengo pacientes que están consultando en un alto porcentaje, en un centro que recibe muchos pacientes, por supuesto el escáner nos puede ayudar. Pero si yo tengo pocos casos, vamos a empezar a hacer diagnóstico de una enfermedad que prácticamente no existe. Porque el valor predictivo negativo para ambos era bueno, pero el valor predictivo positivo, dado la especificidad mala que tiene el escáner, ¿cierto? Empezó a poner la alerta de esto y se vio que en realidad había una brecha importante con el valor predictivo positivo. De hecho, el Colegio Americano de Radiología estableció ya en abril de que el escáner no debe usarse para detectar o como prueba de primera línea para diagnosticar COVID y debe usarse con moderación en pacientes hospitalizados y sintomáticos. ¿Por qué? Porque una extracción de sangre para hacer una PCR es mínimamente invasivo, pero un escáner es exponer a un paciente a radiación. Por lo tanto, no es una forma de hacer diagnóstico. ¿Cuál es la otra forma de hacer diagnóstico? ¿Cierto? Y esto que apareció en JAMA en mayo, nos empezó a mostrar lo que era en línea celeste, la PCR. Empezamos a conocer las pruebas de IgM e IgG. Ustedes ven acá la IgG en verde, que es la que persiste, y la IgM que está unas pocas semanas y que muchas veces nos permite hacer diagnóstico. También está el aislamiento viral completo, el hecho de que nosotros también podíamos detectar el virus en las deposiciones por largos periodos y lo que era la PCR en lavado bronquiolveolar, que es importante sobre todo en los pacientes que tienen periodos más largos. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Primero, de que cuando el paciente inicia los síntomas al inicio o en el periodo inmediatamente antes de iniciar los síntomas, la PCR tiene una gran capacidad de diagnóstico. Sin embargo, a medida que pasan los días y después de la segunda semana, esto empieza a disminuir en forma muy importante, pero ustedes ven que hay pacientes que a pesar de pasar 6 semanas o más, siguen teniendo PCR positiva, lo cual no significa que necesariamente tengan virus completo, como aparece acá, y no necesariamente son infectantes, ¿ya? De hecho, se cree que esto pueden ser restos virales que puedan persistir ahí y que no necesariamente indican contagiosidad. Entonces empezamos a incorporar otras herramientas diagnósticas y se nos empezó a complejizar el tema. Porque ¿qué lo pasó? Que si nosotros hacíamos o estudiábamos una población, teníamos que la PCR nos daba en poco más del 50% el diagnóstico con un examen, y cuando nosotros usábamos PCR más IgM, aumentábamos la capacidad de hacer diagnóstico. Por lo tanto, la serología se incorpora como una herramienta diagnóstica, pero había que tener en cuenta que la IgM en general aparecía después del quinto o sexto día después de haber aparecido los síntomas. Es decir, requería desde el periodo de incubación más 5 días, o sea, requería 10, 14 días para hacerse positiva, y llegaba a ser positiva hasta en el 85 a 92% de los casos. La IgG se detectaba después, 14 días después, con un intervalo de 10 a 18 días, el inicio de los síntomas, con una tasa de positividad del 77.9%, y los casos confirmados con tasas positivas de IgM llegaron a ser el 75%, y los casos probables, las tasas de IgM llegaron al 93%. Esto fue muy importante porque nos empezó a tener otra herramienta, pero que nos empezó a complejizar el diagnóstico. Y esto un poco esta es una publicación del Clinical Infectious Disease, en el cual ustedes pueden ver que aquí tenemos una abuela, grandmother, un abuelo, una hija, el yerno y los nietos. Y ustedes ven que si uno hiciera diagnóstico solo por PCR, habría hecho diagnóstico en 2 de los pacientes. Si lo hubiera hecho solo por tomografía, lo habría hecho en 3 de los pacientes. Y si uno junta además los títulos de IgM, habría hecho diagnóstico en 5 pacientes. De hecho, desde el punto de vista clínico, 2 pacientes se consideraron casos y 4 se consideraron estrechos contactos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cuando uno analiza esto en más detalle, se va que el abuelo aparece con una IgM positiva alta y con una IgG, y la abuela solo con la IgM. Esto que estaba puesto en orden secuencial aparecía como que, claro, la abuela fue la primera en enfermarse, después vino el abuelo, después vino la hija y después vinieron los nietos. Sin embargo, cuando uno analiza esto, lo más probable es que esto no haya sido así, sino que el primer caso haya sido el abuelo, que ya tiene IgG positiva, o sea, ya habían pasado por lo menos 14 días del inicio de los síntomas, ¿ya? Tenía escáner positivo,
y probablemente él infectó a la abuela, ellos infectaron a la hija y la hija infectó a los nietos y el único que salvó fue el yerno. Por lo tanto, eh, esto no solo vino a aumentar la capacidad diagnóstica, la serología, sino que además nos permite hacer algunas elucubraciones, con no mucha certeza todavía, con respecto a cómo podemos hacer el análisis secuencial de la infectación. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando uno hace PCR, esta no detecta la infección viral si el procedimiento de recolección no es óptimo, y para esto hay que recordar que la forma de muestra en pacientes que son ambulatorios es un hisopado nasofaringio, es decir, hay que topar la faringe hacia atrás, es un examen que es bastante incómodo, que si el paciente tiene carga viral baja debido a una etapa temprana de la enfermedad todavía no lo detecta, como vimos en la primera semana no hay, que si hay supresión viral por la inmunidad del paciente, en la cual empiezan a aparecer las inmunoglobulinas, empieza a bajar la PCR y por lo tanto hay un porcentaje de pacientes que nosotros no vamos a pesquisar, y las muestras que se obtuvieron en etapas tardías del curso de la infección no van a ser buenas muestras porque la PCR empieza a negativizarse ya a partir de la primera semana en forma muy importante. Ahora, eso con respecto al diagnóstico. ¿Qué pasó con respecto al manejo? Esto que está publicado en New England, ustedes ven que esta es una imagen del virus con todos los elementos del virus, los distintos componentes, tanto de las proteínas de membrana, de la envoltura, estos genes ORF, la cadena de RNA, la nucleocápside, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que se empezó a hacer? ¿Cierto? Se elegían algunos blancos, ¿cierto? De esta parte viral o de formas de afectarse con respecto a la respuesta humana que podría haber de anticuerpos, ¿ya? Se hicieron dinámicas de simulación molecular, y en el fondo, ¿qué les quiero contar con esto? Que lo que juntaron fueron una cantidad enorme, enorme, enorme de componentes, casi 1 billón, vieron quiénes podían tener eventuales interacciones con componentes del virus, con componentes de la respuesta, y eso redujo a 10.000 los componentes que podrían eventualmente afectar al ser humano, perdón, al virus con respecto al ser humano, tanto a nivel experimental, y se hicieron algunos ensayos y se descartaron algunos, por supuesto, que eran tóxicos, que no se podían usar, que a nivel animal no virus, y con los que quedaron se empezaron a hacer ensayos clínicos. ¿Y con qué partimos? Con los medicamentos que ya disponíamos, y por eso empezaron a aparecer varias cosas. Esto que está en el Clinical, en el Antimicrobial Agents, nos dice que, claro, ¿cómo podemos nosotros actuar sobre el virus? De varias formas, ¿cierto? Por un lado, podemos actuar sobre la entrada del virus, sobre la llegada del virus, sobre la interacción que puede haber con respecto con los receptores de angiotensina, ¿cierto? Con anticuerpos, con estimulación de células, con interleuquinas como la interleuquina 6, que en este caso el tocilizumab, con antivirales o medicamentos con actividad antiviral, con el baricitinib, la cloroquina, la hidroxicloroquina, ¿ya? Lopinavir, ritonavir, que era el famoso caletra que nosotros usábamos para el tratamiento de la infección por virus de la inmunodeficiencia, el remdesivir, el favipiravir y la ribavirina que siempre ha sido un antiviral de amplio espectro, y se fueron buscando formas de intervenir el virus, y algunas de ellas se usaron en forma absolutamente empírica, y también se probó plasma de pacientes convalecientes, se están ensayando vacunas, y medicina occidental y medicina tradicional china. Es decir, ustedes ven que las formas de aproximarnos que tenemos son bastantes. Ahora, ¿qué aprendimos? ¿Qué pasó con cloroquina e hidroxicloroquina? Esto es una publicación del New England, que está sacada la diapo tal cual, y que nos dice cuál es la incidencia, y aquí se usó como profilaxis. Se comparó con placebo, y ustedes ven que pacientes que se evaluaban al 5.º día, al 10.º día, al día 14, acordarse que las cuarentenas eran por 14 días los contactos, y ustedes ven que el usar cloroquina prácticamente no mostró ninguna diferencia significativa, por lo tanto, su uso como un profiláctico no funcionó. Después empezaron a aparecer los datos, ¿cierto?, de que nos mostraban que con hidroxicloroquina o sin hidroxicloroquina, la verdad es que la administración no se asoció a un riesgo muy reducido o aumentado de cambiar
la posibilidad de que el paciente o se intubara o se muriera. Y la verdad es que ustedes ven que no hay diferencia significativa. Incluso apareció un artículo en que decía que esto era peor, y dio pauta que Lancet fuera fuertemente criticado por haber entregado algunas informaciones, pero aparentemente el boom de la hidroxicloroquina nos ha mostrado que lo han ido sacando de prácticamente todas las guías. ¿Qué pasó con el Remdesivir? Nosotros teníamos mucha esperanza en el Remdesivir, y no solo nosotros, sino que además la industria farmacéutica. Gilead tuvo un aumento a finales de abril muy importante del valor de su acción, y antes de que se liberara este trabajo, y que lo que mostró, este fue un ensayo randomizado, doble ciego, controlado y multicéntrico, y que el problema es que al final el resultado no se asoció con beneficios clínicos estadísticamente significativos. Hubo una reducción numérica en el tiempo de mejoría, es decir, el paciente estuvo menos tiempo en la UCI, menos tiempo hospitalizado, pero desde el punto de vista de beneficios clínicos estadísticamente significativos, si bien había una tendencia, no fue así. De hecho, cuando ustedes ven acá, estos son distintos momentos, esto es lo que es el total, ustedes ven que la diferencia es bastante poca en el total de pacientes, y cuando vemos a aquellos que no recibían oxígeno, o sea, pacientes con pocos síntomas, la verdad es que el rendimiento fue bastante poco, porque estos iban a mejorar solos. Darles algo, no darles algo. El problema es que nosotros no sabíamos cuáles iban a evolucionar a la condición peor. Cuando aquellos se evaluaron aquellos que estaban recibiendo oxígeno, aquí hubo una diferencia, y por eso el Remdesivir todavía sigue usándose, ¿ya? Pero como un fármaco más que aprobado, como una aprobación de emergencia en una situación compleja, y cuando teníamos pacientes que ya entraban en situaciones más complejas, eh, como esto, además, fisiopatológicamente tenía que ver con una interpretación respecto a que si estábamos realmente en una gran actividad viral o teníamos esta respuesta inmune hiperinflamatoria en el cual ya el virus no estaba, prácticamente volvemos como al principio, poco beneficio. ¿Qué pasa con tocilizumab? Que era otra forma de aproximarse. Como ustedes vieron, que aquí lo que nosotros estábamos buscando era disminuir la fase inflamatoria, ¿ya? Eh, este terapia había sido probada con neumonía en algunos casos. Nosotros hicimos algunos casos acá en el Sanatorio Alemán, y estos resultados son bastante distintos. Ustedes ven que sí, claramente se muestra una diferencia, ¿ya? Eh, en distintos estadios, comparados con lo que es la terapia con tocilizumab. Esto fue publicado ayer en Rheumatology, y los resultados que nos dicen de que esto parece ser una medida importante para el manejo. Ahora, es muy importante recordar de que estos fármacos tienen varios problemas. Primero, son fármacos que provocan una inmunosupresión, o sea, aquí lo que estamos viendo es el control de la inflamación. Por lo tanto, es muy importante el momento que uno lo da y a quiénes lo da, ¿ya? En este momento ya son 2 ensayos, uno que había aparecido antes, que era bastante menos casos, pero esto es una cantidad importante de casos, en que claramente hay un beneficio, ¿ya? Estadísticamente significativo. Eh, y lo otro es que los pacientes quedan, por supuesto, además, a merced de sobreinfecciones que pueden ser complejas. Por lo tanto, el análisis de incorporar a cada paciente tiene que ser muy bien balanceado. ¿Qué pasó con este famoso caso en que aparecieron ahí en las noticias diciendo que el efecto de la betametasona parecía ser bastante bueno, y mostraba que por casi un tercio de los pacientes o no se morían o no llegaban al ventilador mecánico? En realidad, el equipo que está haciendo esto es un grupo colaborativo que se llama Recovery. Tiene este informe preliminar. Sin embargo, les quiero mostrar de que rápidamente aparecieron varios editoriales porque la información es bastante poca. Nosotros ya estábamos usando los corticoides, esto no es algo nuevo, y los corticoides los estábamos usando en la fase inflamatoria. Entonces decía este editorial, que se los recomiendo, que está en una revista que se llama Journal of Biology, Regulatory Hemostasis, dice: dexametasona para COVID-19, no tan rápido. Hay que ser cuidadoso, todavía falta más información y faltan datos más duros. ¿Qué pasa con vitamina D? ¿Ya? Vitamina D
está claro que apoya la producción de péptidos antimicrobianos en el epitelio respiratorio, lo que hace que sea menos probable que la infección, en realidad con cualquier virus, porque esto es inespecífico, ¿ya? Los pacientes desarrollen síntomas menores con COVID-19. Ahora, ¿cómo podría ser esto, cómo ayudar la vitamina D? La desregulación de esta respuesta, especialmente del sistema renina-angiotensina, es característica del COVID-19 y el grado de hiperactivación se asocia con peor pronóstico, por lo tanto, frena esa hiperactivación y además interactúa con proteína, con la enzima convertidora de angiotensina, que también está aprovechada por el SARS-CoV-2 como un mecanismo de entrada, y en el caso de esto, aparentemente regularía la baja la expresión del receptor. Ahora, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que aquí no se requiere un exceso de vitamina, sino que se requiere que los valores sean normales. Ahora, ¿qué es lo que apuntan los datos de estos trabajos preliminares? Es que aparentemente los que se beneficiarían de vitamina D serían aquellos que tienen niveles bajos y que uno se los recupera. En cambio, los pacientes que tienen niveles normales o altos, aparentemente lo querían darle vitamina D adicional, no tendría ninguna otra ventaja. ¿Qué pasa? Y que hemos aprendido con coronavirus y BCG. Estos fueron algunos estudios, informes que aparecieron en Australia, en que estaban ellos proponiendo que al personal sanitario se le vacunara con BCG. En realidad, el BCG, el Bacillus calmette-guerin, nosotros lo usamos como vacuna para prevenir las complicaciones de la tuberculosis. Lo usamos precozmente en todos los recién nacidos, de tal manera que lo que nosotros queremos prevenir es básicamente la neumonía blanca, la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa. Porque no es que uno no haga tuberculosis, sino que uno monta una respuesta parcial. Pero este BCG es un estimulante inespecífico de la inmunidad. De hecho, probablemente ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, en cáncer de vejiga se hace inoculación a nivel vesical como para que se estimulen mecanismos inmunológicos que puedan controlar, ¿cierto? El cáncer, en el sentido que se presenta como una anomalía controlable inmunológicamente. Ahora, hay dos ensayos en curso contra BCG que están hechos en personal sanitario, ¿ya? Ustedes ven, lo que sí está claro es que la vacuna BCG es un inductor de inmunidad entrenada, pero inespecífico, es decir, previene para otras infecciones también. Sin embargo, no está claro que aquí cumpla un rol muy importante. De hecho, en algún momento se especuló que en nuestro país el hecho de tener tasa de mortalidad baja era porque nosotros estamos vacunados con el BCG. Sin embargo, eso es todo especulativo, no se ha demostrado. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que solo se puede usar BCG en este momento y solo lo autoriza en ensayos clínicos. Por varias razones. Uno, porque el BCG ya es escaso y su uso indiscriminado podría poner en peligro el suministro necesario para proteger niños contra tuberculosis en áreas de alto riesgo, donde la tuberculosis mata muchas más personas que lo que está provocando como actividad el SARS-CoV-2. Se desconoce, por otro lado, si el BCG es eficaz. Los hallazgos son estudios más bien ecológicos, de poblacionales, más que datos individuales en los cuales estos pacientes se mejoraron por aportarle el BCG. Y lo otro, que el BCG no actúa inmediatamente, sino que lo que hace es que genera una respuesta inmunitaria inespecífica. Por lo tanto, no se puede decir que sea efectiva contra el COVID, no está diseñada contra el COVID, ¿ya? Y eso, por otro lado, podría crear una falsa sensación de que, claro, me vacuné y a mí me va a dar suavecito o no me va a dar. Por lo tanto, todo el monitoreo de seguridad que se está haciendo es cada vez mucho más complejo. Esto también apareció, bueno, digo, en Lancet. Ahora, ¿qué otra información hay? Y esto tiene que ver con una información que está publicada en New England y que tiene que ver con que aparentemente de estos estudios genéticos para establecer cuál es la susceptibilidad individual, se encontraron datos en los cuales los grupos ABO, es decir, determinados grupos sanguíneos, son más susceptibles que otros. Esto en realidad estábamos buscando cuál era el perfil genético de los pacientes que hacen enfermedad más grave o las que la hacen asintomática, etcétera. Y apareció esto, que es un gráfico bastante difícil de interpretar. Sin embargo, es bien entretenido como lo hicieron. Ahora, aquí las conclusiones fueron que el grupo O se asocia con un riesgo de adquirir COVID que fue menor que el de los otros grupos sanguíneos que no sonó, y por otro lado, que el grupo A se asoció
con un mayor riesgo que los grupos sanguíneos no A. Por lo tanto, si ustedes saben su grupo, ya saben si van a tener mayor o menor riesgo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos biológicos que sustentan estos hallazgos y que aparecen en este mismo artículo? ¿Cierto? Es que el desarrollo de anticuerpos neutralizantes contra N-glucanos unidos a proteínas con efectos biológicos de la variante identificada, incluye la esterilización de von Willebrand, o sea, ustedes ven que tiene que ver con la coagulación, ¿ya? Está favorecido dependiendo en qué tipo de grupo sanguíneo ustedes tienen, que en el caso del locus ABO hay un riesgo considerable de estratificación de la población que se incrementa mediante la inclusión de donantes de sangre seleccionados al azar, por lo cual no existe un riesgo inherente de enriquecimiento, es decir, tampoco para que alguien se ponga medio creativo y se ponga a transfundir cosas de otro grupo, que las reacciones son bastante complejas. Y hay un estudio, ¿cierto?, que probó la asociación que el tipo de sangre con respecto a la enfermedad, sin afiliación a donantes de sangre, tendría algunas de estas características. Pero esto es un estudio muy preliminar, pero a mí me interesa que por ahora interpretemos la, digamos, la conclusión final de que hay grupos en relación a los grupos sanguíneos que tienen mayor susceptibilidad que otros. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Las vacunas, en realidad lo que hemos visto es un esfuerzo sin precedentes en términos de escala y velocidad. Grandes multinacionales desarrolladoras de vacunas participan de esto, como Janssen, como Sanofi, como Pfizer, GlaxoSmithKline, y también muchos desarrolladores pequeños que a veces manejan una molécula y que, tienen experiencia en que no tienen experiencia en la fabricación de vacunas. Por lo tanto, aquí va a necesitarse coordinación y cooperación para poder encontrar una. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el desarrollo tradicional que nosotros teníamos de las vacunas, que tardaban en promedio 10 años, ¿ya? En que ustedes ven que lo que se hacía, ¿cierto? Era la búsqueda de material para hacer un ensayo, se iban identificando targets, se hacía los fase 1, los fase 2, los fase 3, y una vez que se hacía la manufactura, se hacían, ¿cierto?, esta a gran escala cuando ya se obtenía la licencia, ¿ya? Y ustedes ven que primero se hacían las investigaciones, después se hacían los primeros ensayos clínicos en humanos. Los primeros ensayos clínicos, los fase 1, básicamente lo que buscan es la seguridad, es decir, de que la vacuna no provoque daño. Después, en la fase 2, ustedes ven que lo que se busca es la eficacia de la vacuna, y en tercer lugar, se hacen ensayos ya mucho más grandes, multicéntricos, para probar que la vacuna funciona en todos los niveles. Actualmente, ¿qué es lo que se hace? Se identificaron algunos targets, se desarrollaron algunos paneles de selección y se iniciaron ensayos preclínicos, y ustedes ven que se redujo bastante esto. Ya se había logrado una reducción cuando estábamos viendo el tema de la vacuna del ébola, que de 10 se había bajado a casi 5. Y sin embargo, ustedes ven que en este momento hay un avance importante con respecto a vacunas, porque ya se tenía alguna información ya del SARS y del MERS. Ahora, la mayoría de los candidatos que están disponibles están en la posibilidad de inducir anticuerpos neutralizantes contra la proteína S del spike, del pic viral, evitando la absorción, ¿cierto?, del virus a través de los receptores de angiotensina. Una de las cosas que ha aparecido también es que tenemos vacunas que son en base a mRNA. Y esto, para mí, en realidad ha sido una novedad. La idea es que este mRNA se incorpore al DNA, se haga toda la maquinaria para poder hacer la multiplicación de este RNA mensajero, y así se va a sintetizar el elemento que nosotros queremos, que en este caso sería el spike, y así se monta una respuesta inmune, con lo cual nosotros podríamos controlar el virus. De hecho, varias vacunas, y de hecho la vacuna de Moderna, está en base a este sistema. Ahora, esto es para mostrarle que las vacunas no es una, son cientos las que se están estudiando. Esto para mostrarles primero de que hay diferentes lugares donde se están estudiando vacunas. Ustedes ven que la mayor cantidad se hace en Estados Unidos, después está China, después está Europa, y después está, ¿cierto?, Asia, excluido China. Y además, que quienes están trabajando en vacunas, ustedes ven que la industria privada, por lejos, es la que más ensayos e investigación de vacunas está haciendo en todos los lugares del mundo. También hay otra pequeña participación de grupos académicos, de algunas instituciones públicas, y otros que no declaran ninguna de estas afiliaciones, que lo hacen en teoría con recursos propios o con donaciones de otro tipo. Por lo tanto, primero, saber de que hay un tremendo esfuerzo,
que hay muchos grupos que están trabajando en vacunas y con diversos elementos. De hecho, otra cosa importante es saber que las formas en las cuales se está tratando de alcanzar esta vacuna, ya sea con virus vivo atenuado, inactivado, con vectores virales no replicantes, con vectores virales replicantes, con proteínas recombinantes, con vacunas basadas en peptidos, con partículas virales, con DNA, mRNA, y en algunos que no se ha establecido claramente cuál es la vacuna. Elemento específico, digamos, en el sentido que no se ha notificado. Pero ustedes ven que hay mucha investigación, ¿ya? Muchos que están en fase exploratoria, ¿ya? Confirmada, otros que están en fase inicial, otros que ya están en estudios preclínicos, y en fase 1 ya muy pocos. Esta es la paciente Jennifer Hallen, que fue la primera persona que recibió vacuna, una vacuna de mRNA, hecha por esta empresa de biotecnología llamada Moderna contra SARS-CoV-2. Ella autorizó la publicación de su foto y esto recorrió el mundo, ¿cierto? Hace poco más de un mes, cuando aparecieron, ¿cierto?, estas primeras informaciones acerca de la vacuna, que es otra forma de investigar sobre la cual tenemos mucha esperanza. Ahora, ¿qué otras cosas hemos aprendido? ¿Qué pasa con el daño o la posibilidad de tener patología psiquiátrica o neuropsiquiátrica en pacientes con coronavirus? Esto porque han aparecido una gran cantidad de webinars de información respecto de los efectos de la pandemia en la salud mental. Parece que estos efectos son más bien en los que tenemos que estar confinados, más que los pacientes propiamente tal, porque este trabajo, ¿qué es lo que mostró? Que SARS-CoV-2 sigue un curso similar a lo que fue SARS-CoV-1 y MERS, y la mayoría de los pacientes deberían recuperarse sin experimentar una enfermedad mental, que los pacientes con SARS-CoV-2 pueden tener delirio en una producción significativa en la etapa aguda, pero que la posibilidad de depresión, ansiedad, fatiga, trastornos de estrés postraumático, síndromes neuropsiquiátricos son raros a largo plazo. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos que hacer estudios son más bien sociopsicológicos sobre las poblaciones que estamos afectadas por todos los cambios sociales y de movilización que hay, más que de los pacientes propiamente tal. Ahora, otra cosa que es importante es saber qué pasa con la transmisión de acuerdo al estado de los pacientes. Y ustedes ven que aquí tenemos pacientes con un cuadro respiratorio y RNA detectable. Aquí tenemos cuando se detecta virus en muestra respiratoria. Aquí está cuando ocurre la transmisión, cuál es el mecanismo de transmisión y cuáles son las recomendaciones. Y ustedes ven que tenemos tres grupos de pacientes: pacientes presintomáticos, pacientes sintomáticos y pacientes postsintomáticos. Y es muy importante tener esto, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que sabemos? Que los pacientes presintomáticos pueden tener PCR positiva, pueden tener virus viable y pueden transmitir. Y lo hacen a través de gotitas. Y se sospecha que puede hacer a través de aerosoles. ¿Ya? Es desconocido si la ruta entérica, es decir, a través de deposiciones en los pacientes que presentan diarrea, sea una forma eficiente de transmisión. Y por lo tanto, ¿qué se recomienda? Protección ocular, protección de gotas, protección de aerosoles, etcétera, en los pacientes presintomáticos. El problema es que estos no los conocemos como pacientes porque están en una etapa en la cual ellos fueron probablemente contacto y algunos ni siquiera supieron que fueron contacto. Y este es un grupo muy importante que es objeto de estudio desde el punto de vista de lo que es la movilidad social de las personas que están asintomáticas. ¿Qué pasa con los sintomáticos? Eso ya sabemos que tienen DNA detectable, sabemos que eliminan virus, sabemos que son altamente contagiantes y que lo hacen a través de gotas, y que ellos son capaces de generar aerosoles en forma importante porque tosen, porque tienen y se hacen procedimientos respiratorios, tienen estornudos, etcétera, ¿ya? Y sospechamos fuertemente que a través de contacto directo y a través de cosas o superficies que ellos pudieran haber contaminado, no se pudieran contaminar, y por lo tanto las medidas de protección son máximas, y sobre todo en el personal sanitario. Pero ¿qué pasa en los pacientes postsintomáticos? Es un paciente que tuvo una enfermedad, ¿ya? Y que, por supuesto, tiene y puede tener, en algunos casos, en un pequeño grupo de pacientes, puede tener RNA detectable, como digo. Ahora, es desconocido si lo que tenemos es un virus completo, lo que tenemos una PCR positivo. Ellos en realidad no sabemos cuánta transmisión pueden dar, no sabemos si pueden hacerlo a través de generosoles, pero lo que está claro es que ellos no deberían tener ninguna recomendación porque en teoría ellos están protegidos. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos, ¿qué nos dice? Que el paciente, y sobre todo de IgG, que el paciente está protegido y que no está claro que pueda contagiar.
¿ya? Entonces, esto es muy importante porque una de las cosas que se ha dicho es que, claro, un paciente con 2 PCR negativas, en teoría ya puede salir a trabajar, y aquel que tiene PCR positiva no puede. No, aquí es muy importante saber cuál es la condición completa, qué anticuerpos tiene, qué posibilidad de PCR tiene, y que en realidad ellos, en teoría, ellos no tienen riesgo, ¿ya? Por lo tanto, aquí esto es importante porque si tenemos personal de salud que se infectó, son personales que los vamos a tener probablemente mucho más seguros en la actividad. Y en esto quiero también mencionar otra cosa a raíz de algunas situaciones que nos ha tocado ver. Eh, Está, hay varios elementos, y eso lo podríamos tocar a lo mejor en otra presentación. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta cuando uno hace todo análisis. Cuando uno usa una mascarilla, estas que se llaman KN95, que son estas mascarillas que se llaman pico de pato, ¿ya? Y que son más blandas, en forma espontánea, en el 28 a 30% de los pacientes, perdón, de los funcionarios de los equipos de salud, hacen sello completo. En el caso de la dura, de la mascarilla N95 clásica, americana, de buena calidad, lo hace en el 70 y tantos por ciento. Y cuando uno usa todos los elementos de protección, la protección es sobre el 95%, no es 100. Por lo tanto, todos los que estamos trabajando tenemos riesgo. Esto no es 100%, suponiendo que usamos adecuadamente las medidas de protección. Además que nosotros tenemos la posibilidad de contagiarnos no solo en el hospital, que es una probabilidad alta, por eso usamos las medidas de protección, sino que nosotros también nos toca ir al supermercado, también nos toca hacer otras actividades en las cuales podemos estar expuestos. Por lo tanto, en eso yo quisiera que en realidad se tuviera una mirada más bien comprensiva, no permisiva, pero sí comprensiva, de que la gente que se infecta en su actividad de trabajo además vive una situación bastante estresante, cuando nos tenemos que poner, ¿cierto?, los plásticos, los gorros, las mascarillas apretan, son incómodas, los hospitales y las clínicas en general están bastante calefaccionadas, uno transpira bastante con estas situaciones y no es una cosa cómoda. Además que tiene la situación de que uno usa estos protectores faciales que se empañan, que dificultan la visualización, entonces es bastante complejo. Pero con esto, en el fondo, mostrarles que hemos aprendido también de que es distinto si nos vamos a enfrentar a un paciente asintomático y un paciente que ya pasó su síntoma y que en teoría se recuperó. Eh, Esto es básicamente para mostrarles que es un resumen que presentó el New England y que lo pueden registrar en New England, lo pueden bajar en forma gratuita, en que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que intubar, cómo tenemos que manejar los pacientes, cómo tenemos que manejar, estos son detalles más técnicos, ¿cierto? Las curvas para el manejo de pacientes en las UCI con los ventiladores mecánicos, pero no quiero entrar en detalles porque esto es de una complejidad bastante más amplia. Y por último, comentarles a través de esta frase de Bertrand Russell, un filósofo, matemático y escritor británico, o sea, un tipo que uno sospecha que era bastante clever, ¿ya? Premio Nobel de Literatura, y que él dijo hace ya más de 50 años, que dice que gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes están llenos de dudas. Y ustedes ven que nosotros todavía tenemos dudas, hemos resuelto pocas cosas, pero en algo se avanza. La verdad es que yo tengo en lo personal esperanza en que la vacuna se pueda lograr de aquí a un año como una cosa que la podamos usar en forma generalizada. Eh, eh, Hay muchas más facilidades con respecto a otras vacunas y a nivel científico la verdad es que hay bastante cooperación. Así que esto es lo que yo quería contarles como novedades de aprendizaje y ya no responder todas las preguntas que ustedes me quieran hacer.